Y hoy vamos a continuar con la serie. Para eso voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 2. Mateo capítulo 2, ya vimos todo el capítulo 1, hoy vamos a ver parte del capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1. Mateo capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy oramos y disponemos todo nuestro ser. Pedimos: háblanos a través de tu palabra, confróntanos y guíanos, Señor, a lo que tú quieres, Dios, que nosotros entendamos y comprendamos con respecto a la Navidad. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema: el rey ha nacido. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El rey ha nacido. A pesar de que el nacimiento de Jesús es un acontecimiento único y de hecho muy especial, ustedes saben que tristemente la cultura del mundo se ha encargado de que este acontecimiento se distorsione de alguna manera, y vemos cómo la celebración de la Navidad se lleva de una forma incorrecta. Ustedes saben que Navidad es un tiempo para muchos de beber. Algunos lo llaman bebiembre. En serio, porque ven como la época de tomar más de lo que han tomado todo el tiempo. Vemos que lo celebran de pronto en perdición, algunos con tristeza, porque recuerdan al ser querido que ya no está, o recuerdan la condición económica que están viviendo. Entonces diciembre para ellos es un mes de mucha tristeza, para otros es un mes de amargura, para otros es un tiempo solo de compras. Es el tiempo de comprar, es el tiempo de estrenar, es el tiempo de dar regalos, es el tiempo de estar con la familia, es el tiempo de comer. Y aunque lo último que acabo de nombrar no es malo ni prohibido, ese no es el propósito de la Navidad. Así es de que si usted quiere que yo estrene este fin de año, pues bienvenido el regalo. O si quiere invitarme a comer, bienvenido. Yo soy tan humilde que si me dan gallina como, no tengo problema. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que nada de estas cosas a las cuales le prestamos mayor atención es el propósito de la Navidad. Eso no es Navidad. Por eso hoy vamos a continuar aprendiendo más, para que no olvidemos su verdadero propósito. Volvamos al pasaje que leímos inicialmente, y usted me va a ayudar a encontrar algunos personajes que están en la historia que acabamos de leer, ya que a través de ellos pues vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy. Entonces, leamos del verso 1
al verso 4 y usted me va a ayudar a encontrar los personajes de esta historia. Leamos, dice, cuando Jesús nació en Belén, ya encontramos el primer personaje. ¿Cuál es? Jesús. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ya encontramos el segundo, Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya encontramos al tercer personaje, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, ahí tenemos el cuarto personaje. Sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, comencemos con el primer personaje. ¿Quién es el primer personaje? El primer personaje que encontramos en esta historia es Jesús. Ahora, este es el personaje importante, el más importante, es el principal de la historia de la Navidad. Y no solo de la historia de la Navidad, sino de toda la historia del mundo. ¿Recuerdan que al principio les dije que habían 4 acontecimientos importantes en la historia del ser humano? El primero es el nacimiento de Jesús. El segundo es su muerte. El tercero es su resurrección. Y el cuarto es su ascensión. Si usted quiere saber cuáles son los 4 acontecimientos más importantes en toda la historia de la humanidad, son esos 4. Y en todos la figura principal, ¿quién es? Jesús. ¿Por qué son los más importantes? Porque estos acontecimientos afectaron la historia de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Los demás acontecimientos históricos son importantes y los recordamos, pero ningún acontecimiento histórico, aparte de los acontecidos con Jesús, tienen el efecto que tuvo Él. Por eso Él es el personaje más importante. Ustedes saben que nosotros decimos que la Biblia es la palabra ¿de quién? De Dios. Y cuando usted lee la Biblia consciente y diligentemente, usted va a encontrar que toda la Biblia apunta hacia un solo personaje. ¿Quién creen que es? Jesús. Toda la Biblia nos habla de Jesús. La Biblia está llena de historias que componen una sola historia, y es la historia de Jesús. Ustedes vieron que en las últimas enseñanzas que hemos dado, las enseñanzas anteriores, se ha hablado acerca ¿de quién? De Jesús. Y recordemos, vimos que Él es la luz necesaria para este mundo en tinieblas. Es Jesús. Él es el personaje importante, no solo en la historia, sino también en nuestra propia vida. Vimos que Jesús, en una de las enseñanzas, es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Yo sé que hoy en día la gente está esperando un Mesías en la política, un Mesías en diferentes áreas, pero el Mesías ya vino. ¿Y ese Mesías quién es? Jesús. Jesús, y a Él es el que debemos darle el lugar que le corresponde. Hace 8 días el pastor John compartía que ese Jesús es Dios. No se parece a Dios, no es creación de Dios, no es alguien cercano a Dios, no, Él es Dios. O sea, note la importancia de ese Jesús. Y no solo vimos que Él es Dios, sino que Él ahora está ¿con quién? En medio de nosotros. El pastor John compartía y decía, Moisés hubiese querido tener el privilegio que usted y yo tenemos. Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿cómo se manifestaba Dios? Con truenos, relámpagos y una serie de situaciones que la gente que hacía les daba miedo. ¿Recuerdan cuando el pueblo llegó, cuando salieron de Israel y llegaron frente al monte y Dios quiso hablar con ellos y dice que el monte se estremeció y se oyeron relámpagos y truenos y el pueblo tuvo miedo de escuchar a Dios y le dijeron, Moisés, ve tú y habla con él y lo que él te diga tú
nos lo cuentas. ¿Por qué? Porque antes acercarse a Dios, la situación era diferente. Ahora, la situación de acercarnos a Dios es especial, porque Jesús vino y Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero además de todo lo anterior, yo quiero recordarles algo hoy, y es que Jesús es el regalo perfecto para nuestra vida. ¿Es el regalo qué? Perfecto. Mire, la clave de un regalo es dar en el clavo, ¿sí o no? La clave de un regalo es acertar con lo que damos. Es decir, que a la persona le guste, que el regalo que uno dé le sea necesario. Pero yo sé que todos hemos tenido la experiencia, y es incómoda, de recibir un regalo que no necesitamos o que no nos gusta. ¿Sí le ha pasado? ¿Alguna vez usted ha recibido un regalo que usted lo ve y no le gusta, o lo ve y usted no lo necesita para nada? ¿Sí le ha pasado? ¿Y eso cómo se siente uno? Incómodo. Pero más incómodo se siente uno cuando le preguntan después, ¿cómo le ha ido con el regalo? Ahí se nos sale el hipócrita, ¿sí o no? Y uno dice, no, bien, bien, lindo, o sea, no, sí, la verdad, porque uno no haya que decir. Pero escuche, generalmente nosotros no acertamos con los regalos porque nosotros desconocemos realmente a la persona o desconocemos realmente sus necesidades. Lo bueno con Dios es que Él sí nos conoce y Él sabe cuál es nuestra verdadera necesidad. Por lo tanto, si hay alguien que pueda acertar con su regalo, ¿es quién? Dios. Y Dios nos dio el regalo perfecto. ¿Y cuál es ese regalo perfecto? Jesús. Yo sé que la Navidad de alguna manera es más fácil cuando uno es niño, porque cuando uno es niño, uno con un regalo se siente bien. Pero en la medida que crecemos, nuestras necesidades cambian. En la medida que crecemos, nosotros tenemos necesidades más complicadas de suplir, que ya no se solucionan con un regalo, con un juguete. Por ejemplo, en la medida que crecemos, empezamos a luchar con un pecado que reconocemos. En la medida que crecemos, sabemos que hay comportamientos en nosotros que son mucho más fuertes que nosotros y a veces nos llevan a hacer cosas que no queremos. Empezamos a luchar con la culpa, empezamos a luchar con sentimientos a veces de fracaso, de angustia, de tristeza, de depresión, de falta de paz. Y el único que puede suplir todas esas necesidades, ¿quién es? Dios. Y Dios lo hizo a través de ¿quién creen? De Jesucristo. Por eso todo lo que usted y yo necesitamos está ¿en quién? En Cristo, en nadie más. Y ya nos fue dado. Dice la palabra que Cristo nos fue dado. ¿Saben cuál es el inconveniente? Que a veces nosotros creemos que Jesús no es suficiente. Y uno escucha personas que han puesto su confianza en Cristo y que se llaman creyentes, que Cristo les es insuficiente. Y dicen, no, lo que yo necesito es plata. No, la verdad lo que yo necesito es descansar. No, yo necesito es otro marido, dicen algunos. Yo necesito es otro país, porque tal vez en otro país a mí me va a ir mejor. Porque Cristo se volvió ¿qué? Insuficiente. Ahora pregúntese, ¿Cristo es suficiente para usted? ¿Realmente usted está dispuesto a dejar todo lo demás y estaría dispuesto a perderlo todo por Cristo? Como lo expresó el mismo apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo tenía posición, tenía títulos, tenía reconocimiento, y él dijo que todo eso lo tenía por basura, por amor a Cristo. Realmente para este hombre Cristo sí era suficiente. El problema con nuestra cultura es que nos hace pensar que Cristo no es suficiente. Pero cuando nosotros evaluamos nuestra vida, nos damos cuenta que sí, que Cristo realmente es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino, y eso lo compartía el pastor John hace 8 días,
a terminar con el principal problema del ser humano. ¿Cuál es el principal problema del ser humano? El pecado. Yo sé que hoy en día, y lo vimos hace poco en las marchas que sucedieron aquí en Bogotá y las que han sucedido en otros lugares, está bien protestar por las cosas que no están bien, se están realizando correctamente. Pero el problema está en creer que la solución del mundo está en la educación. Porque si usted notó, la mayoría que salieron eran ¿qué? Estudiantes. Pero no sé si usted escuchó algunas de las entrevistas que le hacían a los estudiantes del por qué estaban marchando. Y la mayoría de ellos no daban pie con bola, dicen por ahí. No tenían un argumento real por lo cual estaban haciendo. No, es que queremos más educación. Pregunto, ¿acaso los más educados no son los que están gobernando? ¿Y cómo está el gobierno? Mal. Si la educación fuese lo mejor, este mundo estaría mejor que hace 50 años. Hace 50 años no teníamos la educación que tenemos hoy en día. De hecho, muchos de nosotros, en mi caso, yo no soy profesional. Yo escasamente terminé bachillerato y eso haciendo trampas. Y en mi época, imagínense, yo me gradué en el año 83. Algunos de ustedes no habían nacido. Y en mi época, no todo el mundo se graduaba, pero no se veían los problemas que se ven hoy en día, ni la corrupción que se ve hoy en día, ni el mal comportamiento que se ve hoy en día, ni robaban como roban hoy en día. No se veía la inseguridad que se ve hoy en día. Nosotros creemos que no, que la solución es la educación, la tecnología, y hoy la tecnología pues está a nuestra mano y tenemos el celular y podemos saber una noticia de manera instantánea. Anteriormente era difícil, a menos de que uno tuviese un televisor o un radio para poder escuchar noticias. Hoy en día la tecnología podemos saberlo todo. Hoy en día vemos que no hay maltrato como lo había en nuestra época. Ahora los niños mandan, no sé si lo ha notado. Y yo tengo una preocupación, iglesia, y no es para todos, sino para aquellos que no están educando correctamente sus hijos. A mí me preocupa el futuro, en serio. Y me preocupa más porque yo veo padres de la iglesia que tienen hijos mal educados. Lo pude ver en la cena. Niños llegaban a exigir: tengo hambre, tengo sed, denme algo. No pedían ni permiso, ni pedían el favor. De hecho, yo tengo 2 testigos que estuvieron acompañándonos allá, ayudando en la mesa, y veían la mala educación de los niños. Y yo digo, si estos son los hijos de las personas que están en la iglesia, ¿cómo serán los de afuera? Que se supone que nosotros debemos dar ejemplo. Por eso, en amor, yo exhorto a los papás a que hagan lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos invita a corregir nuestros hijos en amonestación y en disciplina. No es solo disciplina de vez en cuando, no, porque eso los calma un ratico. Pero si no hay amonestación a través de la palabra, los chicos no van a cambiar. Y es triste verlo. Es triste ver el comportamiento de muchos chicos de la iglesia. Y eso no tiene que ser así. Nosotros hemos sido llamados a levantar una generación diferente, una generación en el temor del Señor. Porque aún los chiquitos, yo sé que hay un dicho, ay, pero es que son niños maleducados. ¿En serio? Ustedes saben que el ser humano nace con un problema en su corazón. ¿Cuál es? El pecado. Y por eso los niños son rebeldes. ¿Quién le enseña a un niño de 2 años a desobedecer? Nadie, él nace con ese problema. ¿Quién tiene que corregirlo? El papá y la mamá. Para eso fuimos puestos. Y dice la Escritura que Jesús vino a acabar con ese problema. Él vino a liberar a su pueblo de pecado. Por eso nosotros
debemos entender que para esta Navidad y para todas las Navidades tenemos el regalo perfecto. ¿Quién es? Jesús. Por eso mira el que está a su lado y dígale: Jesús es tu mejor regalo. Nosotros ya tenemos el mejor regalo. ¿Quién es? Jesús. Por eso tenemos que venir a Él y rendir nuestra vida en arrepentimiento y fe. Amén. Sigamos leyendo para mirar el segundo personaje. Mateo capítulo 2, el mismo verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿en días de quién? Del rey Herodes. Ese es el segundo personaje, el rey Herodes. Vamos a mirar la historia de este hombre, para los que no la conocen. El rey Herodes es conocido como Herodes I o como Herodes el Grande. Yo sé que cuando usted lea la Biblia va a encontrar otros Herodes, que fue el título que le dieron a unos hijos de él, como Arquelao, Felipe I y otros. Pero del que estamos hablando es Herodes I o Herodes ¿qué? El Grande. Dice la historia que debido a una influencia de su papá, o sea, del papá de Herodes, el papá de Herodes se llamaba Antipater. Si está buscando el nombre para alguien, no piense en Herodes. ¿Cuántos se llaman Herodes aquí? Ninguno, ¿sí o no? Herodes es como para un perro. Herodes, pero no para una persona. Entonces dicen que por la influencia de su papá, Herodes fue colocado por el Imperio Romano como rey de los judíos. Eso dicen que más o menos en el año 40 o 39 antes de Cristo. Él fue puesto como ¿quién? Como rey de ¿qué? De los judíos. ¿A quién pusieron? A Herodes. Pero como Herodes no era judío, es decir, Herodes no venía de descendencia judía. Algunos dicen en la historia que su papá se convirtió al judaísmo y levantó a su familia de una manera religiosa no real dentro del judaísmo, pero no eran de linaje judío ni de linaje real. De hecho, ellos venían de los edomitas. Los edomitas, no sé si ustedes se acuerdan que de Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Esaú es el que inició ese linaje, digamos, ese pueblo de Edom, edomitas. Entonces él venía por la línea de Esaú, no por la de Jacob, que era el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Como Herodes no era judío, pues eso trajo malestar al pueblo judío, porque le estaban poniendo a alguien que no era del pueblo como su rey. Ahora, Herodes, como era un político bien especial, para aplacar los ánimos del pueblo, se casó con una mujer judía que venía de linaje real. Esta mujer se llamaba Mariana. Note que Mariana no es tan reciente. A veces uno dice, no, Mariana es moderno. No, no es tan moderno. Se casó con una mujer judía llamada como Mariana. Pero para eso tuvo que desterrar a su actual esposa, que se llamaba Doris. ¿Cuántas Doris hay aquí? Doris también tiene sus añitos. Y desterró a Doris y desterró a su hijo. Ahora, Herodes, además de eso, tenía un problema, y era que era un hombre paranoico y tenía instintos asesinos. Este Herodes siempre tuvo miedo de perder su reinado. Tuvo tanto miedo que, como el abuelo y el hermano de Mariana, que eran judíos y venían del linaje real, ¿sabe qué hizo con ellos? Los mandó a asesinar. Mató al abuelo, mató al hermano de su esposa, luego mató a su misma esposa, a Mariana, y mató a 2 de sus hijos, y luego mató a la suegra. Yo ahí no lo critico. No, mentiras. Bueno, yo no me meto ahí, sus razones tendría, no. Pero lo que le quiero mostrar es que él tenía tanto temor de perder el reino que acabó con toda la familia que venía del linaje real. Era un hombre tan egocéntrico que algunos historiadores dicen que cuando se acercaba a su fin, porque él,
bueno, hay dos versiones de la muerte de Herodes. Dicen que él murió de gonorrea, aunque pues esa palabra para nosotros suena como fea, ¿cierto? Porque es que para uno, aquí en la cultura nuestra, a las personas malas les ponen nombres de enfermedades. ¿Cómo decirle a alguien, es que usted es mucha amigdalitis? Pero ya me entendieron, ¿verdad? Entonces, pero gonorrea es una enfermedad, ustedes saben en qué consiste. Entonces, algunos dicen que él murió de gonorrea, pero más adelante algunos historiadores dicen que no, que él murió de insuficiencia renal. Eso es para los que les gusta el chisme, esto es la historia. Entonces, cuando él estaba a punto de morir, dicen algunos historiadores que él dio órdenes de encerrar en un lugar de Jericó a los principales personajes del país, para que cuando Herodes muriese, mataran a esos principales, para que el día de la muerte de Herodes no faltaran las lágrimas. ¿Cómo le parece esa belleza? Pero bueno, la historia cuenta que no le obedecieron esa orden, sino que por el contrario, los judíos celebraron el día de su muerte como una fiesta. Ahora, ya vio la clase de persona que es Herodes, ¿verdad? Ya vio que el hombre no era una perita en dulce. Como decía un jefe antiguo mío, era una mamacita. El hombre pone serio. Bueno, con esto en mente, volvamos al pasaje leído. Ya sabemos quién es y cómo era Herodes. Entonces, veamos cómo, vamos a ver el verso 1, el 2 y el 3. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ya sabemos quién es, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ahora miramos quiénes son ellos, diciendo, miren lo que dicen los magos en Jerusalén donde reina Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Verso 3, oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué pasó? Se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, imagine la escena. Hay un rey egocéntrico que ha matado a todo el que ha querido con el fin de no perder, ¿qué? Su reino. Y entonces este rey egocéntrico está allí en palacio cuando de pronto viene una caravana. No eran tres, a nosotros dijeron que eran tres, pero no eran tres magos, era una caravana porque ellos no andaban solitos. Algunos dicen que era un promedio de 300 que venían en la caravana. Entonces piense lo que se conmovió el país cuando llegó toda esa gente. Y imagínense que esos hombres prestantes llegan a Jerusalén y de pronto entran tal vez a palacio y ven al rey sentado y preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Se imagina eso? Es como si usted está en su casa con su esposa y sus hijos y está allí y de pronto viene alguien de la familia que es prestante, reconocido, y llega a su casa y lo ve a usted y pregunta, ¿dónde está el papá de estos chinos? ¿Usted qué hace? Usted mira a su mujer y dice, ¿cómo así? Es algo similar. El rey, ¿qué dice ahí el verso 3? Se turbó, se estremeció. ¿Por qué? Porque lo que más amaba, ¿qué era lo que más amaba? Su reino estaba peligrando. Él era el rey, pero había que nacido otro rey. Pero el verso 3 también nos dice que no solo se turbó él, sino ¿quién más? Toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos conocían la clase de rey que tenían. Y ellos sabían lo que podía pasar, un baño de sangre. ¿Sucedió? Sí. ¿Se acuerdan que él mandó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y sus alrededores? Los historiadores dicen que eran entre 20 y 30 niños de esa época. Entonces, por cuanto temía, Herodes perder su reino, buscó matar a Jesús. ¿Cómo les parece la belleza de personaje? Tenaz, ¿sí o no? Es un hombre malo, podríamos decir terrible, pero lo más triste de esta historia es que usted y yo somos iguales. Eso es lo más triste. Mire, la reacción que tuvo Herodes ante Jesús generalmente es nuestra manera de reaccionar frente a él. Nosotros juzgamos a Herodes,
pero a veces no nos damos cuenta que somos muy parecidos. Alguien dijo que el hombre tiene un pequeño Herodes en su corazón. Un pequeño Herodes que le gusta gobernar su propia vida, un pequeño Herodes que no quiere perder su reino, un pequeño Herodes que se siente amenazado con Jesús, porque nació un rey. Mire, ustedes saben que por causa del pecado, nosotros tenemos un miedo a que alguien nos gobierne. ¿Se ha escuchado las palabras? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo la verdad, yo no me dejo de nadie. Yo hago lo que se me dé la bendita voluntad. ¿Se ha escuchado esas palabras? Esas nacen del Herodes que usted tiene en su corazón. Nacen de ese pequeño Herodes que teme que otro rey venga a gobernarlos. ¿Y ese otro rey quién es? Jesús. Yo no sé si usted ya notó que la sumisión no es natural en nosotros. Nosotros nos cuesta, hermano, someternos. El pecado siempre nos ha llevado a una intensa búsqueda en ser nuestros propios dioses. ¿Se acuerdan la promesa que les hizo el diablo a Adán y Eva? El día que coman de este árbol serán como Dios. Y de ahí en adelante el ser humano siempre ha querido ser su propio Dios, ser su propio rey. Tanto así que ustedes lo saben, tenemos nuestras propias reglas. Incluso uno ve personas que tienen sus propias reglas por encima de las reglas de Dios. Algunos dicen, pues sí, la Biblia dice, pero a mí no me parece. No, sí, la Biblia puede decirlo, pero es que yo creo que, la verdad, yo pienso que. Y cuando tenemos ese tipo de actitudes, ¿qué estamos diciendo? Yo tengo mis propias reglas. Y mis reglas son diferentes a las reglas de Dios. Incluso, lo más triste, es que aún siendo creyentes nos cuesta obedecer. ¿O no es así? Es así. Por ejemplo, nosotros no oramos sabiendo que tenemos que orar. No leemos sabiendo que tenemos que leer. Nos congregamos cuando queremos, no como Dios dice. Y generalmente terminamos haciendo lo que nos gusta. No servimos a Dios. No, yo servir, no, yo tengo otras cosas. No, de pronto el ser generoso con la iglesia, no, a mí no me parece, aunque la Biblia lo dice. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Porque en el corazón del ser humano, alguien decía, hay un pequeño Herodes. Y ustedes saben que la aparición de un nuevo rey amenaza al que ya está. Y ustedes lo vimos ya, la Navidad es una noticia. ¿Sabe qué nos dice la Navidad? Que el rey ha nacido. Y cuando el rey ha nacido, nos estremece, hermano. Porque si el rey nació y su reinado es absoluto, entonces yo voy a perder mi derecho a gobernarme a mí mismo. ¿Está usted dispuesto a eso? Porque si usted no está dispuesto a ceder su reino y a seguir gobernando su propia vida para dejar que Cristo lo gobierne, usted tiene el mismo comportamiento de Herodes. Jesús es una amenaza para usted. Note lo que significa Navidad. El rey ha nacido. Y el reinado del Señor es absoluto y es soberano. En el reino de Dios no hay democracia. Nosotros tenemos una mente demócrata. Estamos acostumbrados, van a sacar tal ley. No, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta. Pero las leyes del Señor no tienen democracia. Yo no puedo decirle al Señor, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué estoy demostrando? Tú no eres mi rey. En el reino del Señor no hay democracia. Ahora yo le pregunto, y es bueno que en este tiempo de Navidad donde sabemos que el rey ha nacido, que usted pueda preguntarse, ¿quién gobierna su vida? ¿Quién lo gobierna a usted? ¿Dios?
¿O usted se está gobernando a sí mismo? ¿Es usted el rey de su vida? Porque le repito, si Jesús es rey, usted y yo hemos perdido el derecho a seguir gobernando nuestra propia vida. Si usted sabe que el que gobierna es usted, yo lo invito a que esta Navidad y en este tiempo donde recordamos que el rey ha nacido, usted decida bajarse de su trono y decirle: Señor, gobierna tú. Porque eso es lo que significa la Navidad. El rey ha nacido. Y yo creo que este es el tiempo, hermano, y el mejor momento donde nosotros podamos realmente rendir nuestras vidas a Él. La Navidad no es una fábula. El Evangelio no es una historia o un cuento. No, es una noticia, es una verdad, algo que sucedió. Y frente a esa noticia nosotros tenemos que tomar una reacción de aceptar el reino de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es Dios, que Él es Rey. Y ojalá que nosotros lo hagamos acá. Porque si nosotros no reconocemos el reinado de Dios acá, lo vamos a reconocer allá. Y el problema es que allá ya no habrá vuelta de hoja, hermano. Ya no habrá solución. Si Jesús no es su rey aquí, usted no pasará la eternidad con Él. Así de sencillo. Por eso el rey ha nacido. Y es tiempo de rendir nuestra vida a Él. Amén. Veamos el otro personaje. Mateo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿quiénes? Unos magos. Entonces, el tercer personaje que encontramos son ¿qué? Magos. No es Gustavo Lorgia. Bueno, eso es de la época, solo algunos, los millennials no saben quién es él. No es David Copperfield. No es Juan Tamariz. ¿Quién se acuerda de Juan Tamariz? Los viejitos, levanten la mano. Ok. Aquí la Biblia dice que vinieron del oriente unos magos. Vuelvo y repito, la Biblia no dice ni cuántos eran ni cómo se llamaban. Yo sé que la tradición nos decían que eran 3, y eso salió basado en los 3 regalos, en oro, incienso y mirra. Y les pusieron nombres: Baltasar, Gaspar y Melchor, creo que eran. Bueno, pero la Biblia no habla de eso. Y usted mira la historia y encuentra unas cosas bien interesantes. Pero la verdad es que se sabe que estos hombres eran medopersas, no eran judíos siquiera, venían de otro lugar, y se le llamaban magos no porque ellos hicieran actos de magia, sino porque en esa época se le nombraba así a los sabios, algunos sacerdotes y aquellos que estudiaban astronomía, no astrología, que es una cosa diferente. Entonces, estos eran unas personas importantes, eran nobles, sabios, incluso dicen que algunos de ellos eran económicamente muy poderosos. Podríamos decir que era un grupo de personas que lo tenían todo. Pero aunque lo tenían todo, miremos cuál fue la actitud frente a la noticia del nacimiento del rey. Ustedes ven que ellos responden con humildad. Ante el nacimiento del rey, ¿responden con qué? Con humildad. Ellos vinieron a ofrecerle de lo que tenían. Lo honraron como rey. Le dieron oro, incienso y mirra. Ustedes ven que ninguno de ellos vino por un milagro. No dice, y los reyes magos, uno venía ciego y vino para que Jesús le hiciera el milagro. Uno venía quebrado porque había perdido su dinero y vino para que Jesús le hiciera el milagro. No, la intención de ellos era una: adorarle. Mire la humildad de hombres prestantes, de hombres que aparentemente lo tenían todo. Ahora, la pregunta es para nosotros: ¿por qué estamos acá?
¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué usted busca a Jesús? ¿Cuál es la verdadera razón de su corazón? ¿Por qué usted busca a Jesús? ¿Será por lo que Él pueda darle? Piénselo. Porque a veces venimos de una cultura que nos ha enseñado en ser interesados, hermano, y buscar solo por lo que yo pueda recibir. Y yo sé que para todos nosotros tener una persona interesada a nuestro lado es muy incómoda, ¿sí o no? Es incomodísimo. Imagínese que sus hijos o su cónyuge lo buscara a usted solo por interés, solo porque usted tiene plata y entonces le puede dar y le puede dar una buena vida y entonces está ahí, pero el día en que usted no tiene plata entonces se le va. ¿Usted cómo considera a esa persona? Interesada. Ahora pregunto, ¿de forma natural nosotros amamos a las personas interesadas? No. De hecho, ponemos una barrera, ¿verdad? De alguna manera las despreciamos. Pero si mi razón por la cual yo busco a Jesús es solo por lo que Él me pueda dar, yo soy un cazafortunas. ¿Saben qué hacen los cazafortunas? Buscar fortuna. No buscan otra cosa. Y si yo soy un cazafortunas con Dios, yo solo soy un buscador temporal. Es decir, el día que Dios no me dé lo que yo quiero, ¿saben qué va a pasar? Ese día me voy. No quiero más de Dios. Porque mi interés está puesto de manera equivocada. Pero aquí encontramos hombres humildes, hermano, reconocidos, sabios, con dinero, que quisieron honrar al rey. Que ojalá siempre esa sea nuestra actitud cada vez que estamos en este lugar y que estamos fuera de este lugar y cada vez que recordamos una época como esta llamada Navidad. ¿Qué más vemos en estos hombres? Ellos se esforzaron por conocer al rey. Hicieron un esfuerzo. Algunos estudiosos dicen que viajaron más de 1000 kilómetros. Más de 1000 kilómetros. Y no había avión, ni había un carro súper cómodo. Caminando y a lomo de camello para poder llegar a donde el Señor. Dejándose guiar por las mismas señales que Dios les había puesto, en este caso, la estrella. Ahora, pregunto, ¿esa es nuestra actitud con el rey que ha nacido? A veces vivimos a 4 cuadras y, ¡ay, qué pereza! Hoy yo no voy por allá. No, el bus se demora. Y no viajamos 1000 kilómetros. Es una actitud diferente. Recuerden, el rey ha nacido. Por eso el desafío que podemos encontrar en estos magos para nosotros es esforzarnos por conocer más al Señor. Ellos se esforzaron por conocer al rey. Yo le motivo, esfuércese por conocerlo. Esfuércese, hermano, para leer, para estudiar, para asistir, para congregarse, para todo aquello que de alguna manera lo lleva a conocer más del Señor, a conocer más de ese rey. Amén. Y por último, y terminamos acá, Mateo 2:4. Luego de que ellos vienen y preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido, y claro, Herodes se turba a Jerusalén con él. Entonces Herodes, dice el verso 4, que convoca, dice allí, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los cuartos personajes que encontramos son los sacerdotes y los escribas. Entonces, ¿qué hace Herodes? Cuando él escucha que el rey nació, se dirige ¿a quiénes? A los que saben.
y va y busca a los religiosos de la época, que eran los sacerdotes y los escribas, los que conocían la historia, las profecías, todo con respecto al Mesías, y él les pregunta que dónde había de nacer el Cristo. Y si usted nota, ellos le dan una respuesta inmediata. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y le dicen literalmente lo que la profecía dice, o lo que el profeta dice. Entonces, nosotros vemos que estos hombres sabían o no sabían acerca del Mesías. Sabían. Y no sabían poco, sabían mucho. Conocían la letra, conocían la ley, las profecías, pero estaban ignorando lo más importante, que el Mesías ya había nacido. Se cree que cuando vinieron los magos, ¿saben cuántos años tenía Jesús? 2, dicen la mayoría. Por eso alguien decía, si usted tiene reyes magos en su pesebre, sáquelos porque los tiene en el tiempo que no es. Póngalos ya cuando tenga el chinito más grande. Ellos no vinieron a los 8 días de que nació Jesús. No sé si usted mira, acompáñeme ahí acompáñeme al verso 11. 2, 10 y 11 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Verso 11, y al entrar ¿en dónde? En el pesebre, en el mesón, no, ¿en dónde? En la casa. Ya Jesús no estaba en el pesebre. ¿Se ha visto que uno lleva a los maguitos hasta el pesebre y los pone ahí al lado? No, aquí ya Jesús no estaba en el pesebre. Jesús estaba ¿en dónde? En una casa. Y se cree que ya había pasado un muy buen tiempo, tal vez hasta 2 años. Por eso usted ve que más adelante el mismo Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. En el verso 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén. ¿Por qué? Porque él había averiguado el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Se acuerda que ya lo leímos? ¿Cuánto hace que apareció la estrella? Hace como 2 años. Dijeron, el man dijo, el chino tiene 2 años. Y por eso mandó matar a los niños de 2 años. Pero bueno, vemos a estos hombres que saben mucho, pero ignoran lo más importante. ¿A quién? A Jesús. O sea, ¿es importante saber? Sí. ¿Necesitamos estudiar? Sí, pero no podemos olvidar lo más importante, y es a Él. De hecho, allá en Apocalipsis, cuando se da un juicio contra algunas iglesias, usted recuerda que cuando se habla en contra de la iglesia de la Odisea, Jesús le dice a la iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿En dónde está Jesús? ¿Afuera de qué? No, de la iglesia. No está fuera del corazón, está fuera de la iglesia. Imagínese toda la iglesia reunida y Jesús afuera. Y así pasaba con ellos. Tenían todo el conocimiento acerca del Mesías, pero lo tenían afuera. De alguna manera, ellos estaban muy cómodos con su posición, con su conocimiento, pero no estuvieron dispuestos a ir a Belén a adorar al rey que había nacido. Usted no ve que ellos dicen, ¿cómo así? ¿Ya nació? ¿Dónde está? Vamos con los magos. No. Ellos se quedaron ¿en dónde? En Jerusalén. Ellos no estuvieron dispuestos de ir a adorar al rey que tanto esperaban. Por eso uno ve que la información y el conocimiento no son suficientes. ¿Son necesarios? Sí. Pero la información no salva, Cristo sí. Y tienen que estar, y ellos van uno al lado del otro. Entonces, vemos hombres que conocen el nacimiento del rey, pero viven como si el rey no hubiese nacido. Pregunto, ¿ellos les cambió la vida el nacimiento del rey? No.
Ustedes saben que estos personajes fueron de los primeros que gritaron, crucifíquenlo. ¿Y sabe que a veces en la vida pasa lo mismo? Estamos en la época donde reconocemos que el rey ha nacido, pero vivimos como si él no hubiese nacido. Porque tenemos comportamientos y acciones que demuestran que no creemos todavía que el rey ya nació. Amén. Entonces, yo creo, hermano, que es tiempo de que podamos nosotros pensar en la Navidad como la Biblia nos enseña. Con esto no digo no se reúna, no, reúnase. De hecho, nosotros nos reunimos. Con esto no digo que no ponga luces o no haga un arbolito o no haga comida o no compre regalos, no. Eso es parte de nuestra celebración. Pero lo que sí quiero decirle es que nunca olvide el verdadero propósito de la Navidad. Y es recordarnos una noticia. ¿Cuál es? El rey ha nacido. Ya nació, hermano. El rey ya nació. Y eso tiene que confrontar nuestras vidas. ¿Qué voy a hacer con esa noticia? ¿Qué voy a hacer con ese rey que nació? ¿Voy a hacer lo mismo que Herodes? ¿Buscar para acabarlo porque es una amenaza para lo que yo quiero hacer? ¿O voy a someter mi vida para que Él reine en mí?